De la misma manera, en este caso, las transformaciones lineales nos van a servir de una manera poderosa, digamos, en el tratamiento y en la aplicación de este tipo de resultados, ¿ya? Bueno, eso como introducción en principio. Vamos a empezar con este concepto que tiene que ver con función vectorial. Entonces, muy rápidamente, por ejemplo, si nosotros retornamos a lo que era una función, bueno, no sé si habrán llevado en ese término algunos en cálculo 1, tenemos una función f de a en b, decimos, ¿no? Perdón, tenemos una relación en realidad, ¿no? Una correspondencia, le llamamos en inicio. Pero que cuando nosotros hemos estudiado qué era una función propiamente, entonces decimos f es función, ¿no? Esta f de a en b va a ser función si cumple dos condiciones en la parte teórica. Uno, que f, bueno, cumple la condición de existencia y cumple la condición de unicidad. Unicidad, ¿ya? Entonces, esto repasamos, fíjense. Entonces, esta relación entre dos conjuntos va a ser función, decimos, si cumplen estas dos condiciones, ¿no? Existencia y unicidad. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, vamos a hacerlo de manera gráfica para acordarnos un tanto de eso, ¿no? Esta es una relación entre los dos conjuntos A y B, ¿no? Bueno, esa es la manera. Una relación entre A y B. Esta relación que se establece entre estos dos conjuntos va a ser una función, dice, si cumple lo siguiente, fíjense. Si aquí tengo tres elementos, bueno, este es un ejemplo práctico, obviamente, ¿no? Porque un conjunto puede tener más elementos, ¿no? Entonces, dice, va a ser una función, dice, si existe, dice así, fíjense, va a cumplir la condición de existencia si para este A existe un correspondiente en B. ¿Ya? Ese correspondiente en B, digamos, de manera práctica le podemos llamar 1, digamos. Pero bueno, así. Su correspondiente de este es f de 1. Perdón, f de A. F de A. ¿Ya? Al cual, digamos, de manera práctica le podemos otorgar un valor 1. Bueno, este es un ejemplo. ¿Ya? La existencia dice para esto. Y así sucesivamente. Para B, tiene que existir, dice, un correspondiente. En este caso, que sería f de B. Digamos 2. Entonces, y la existencia dice de cada uno de ellos, de este conjunto de partida, tiene que tener su correspondiente. Siempre, dice. Entonces, y luego dice la existencia en general, dice, todos los elementos que son del conjunto de partida, todos los elementos de este A, tienen que tener su correspondiente en esta parte. Es decir, a este también tendría que tener, ¿cierto? Y ese sería, obviamente, f de c, ¿no? Y le podemos otorgar otro valor. Digamos 3, 4, cualquier valor. Ahora, ¿qué significa unicidad? Primero dice, todo, para todos debe existir existencia, ¿no? Su correspondiente. Luego habla de la unicidad. La unicidad dice que cualquier elemento de aquí tiene que tener un único correspondiente, unicidad. Este no puede tener doble correspondiente. Por ejemplo, esta línea azul que voy a dibujar no puede existir. Digamos, bueno, aquí le ponemos ahí. Y este también sería un f de A, pero que le corresponde, digamos, 4. Pero esta línea de aquí estaría mal. Para que sea una función, la condición de unicidad dice, este solo tiene que tener un correspondiente, no puede tener dos. Entonces, esta acción que estás realizando, esta relación entre dos conjuntos, si ocurriera, entonces no cumpliría la condición de lo que es función. Entonces, necesariamente este valor debería de tener uno y solo uno. No puede tener más.
Entonces, este es el concepto de lo que es función en matemáticas. Condición de existencia y condición de unicidad. La condición de existencia. Todos los elementos del conjunto de partida admiten la existencia de un elemento en el conjunto B, tal que es su correspondiente. Eso es la condición de existencia. La condición de unicidad. Todo elemento del conjunto de partida debe tener un solo correspondiente. No puede tener dos, tres, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el concepto de función. Estamos hablando ahora de sistemas lineales y dentro de esos sistemas lineales estamos hablando de matrices, ¿no? De acuerdo al concepto base de función, coma, esta también cumple las condiciones, también debe cumplir, perdón, debe cumplir dichas condiciones. Esas condiciones, las que hemos dicho cuáles eran, de existencia y unicidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Al igual entonces que una función, esta función vectorial debe cumplir esas condiciones. Entonces, ¿cómo la escribiremos ahora? Fíjense, ¿cómo la escribiremos? En la parte de funciones la manejábamos con F minúscula, digamos, ¿no? En esta la podemos manejar con mayúscula. Entonces, así, fíjense, diríamos, eso quiere decir, así, esta relación, pero fíjense que ya no va a ser de A en B, sino va a ser de B en B doble, ¿no? Entonces, ahora, como se supone que tiene que ser una función vectorial, entonces, este B y este B doble son espacios vectoriales. Pues hay una relación existente que sería la relación F en nuestro caso, que justamente debe cumplir esas condiciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa condición nosotros no lo vamos a estudiar en este caso, pero la vamos a tomar como que cumplen estas condiciones. Entonces, para esto, por ejemplo, fíjense, si podemos hacer un esfuerzo en el tipo de gráficas y en el tipo de comportamiento, podemos escribir lo siguiente, ¿sí? Como ejemplo, no vamos a ir directo, no vamos a analizar propiamente el término función, ¿ya? Entonces, tengo lo siguiente. A ver, tomaremos el siguiente ejemplo. Acá vamos a sacar un ejemplito. A ver. Dice así. A ver, digamos esta función, ¿ya? Ejemplo. Bueno, en realidad le vamos a dar lo siguiente. Sea f de e de 2 en e de 3. Este e de 2 y este e de 3 son espacios vectoriales, como aquí dice, ¿ya? Entonces, ahora en funciones hay que otorgarle una relación, ¿no? Entonces diremos tal que este f que estamos dándonos va a ser así. Ahora, como son vectores, vamos a decir f de b es igual, ¿ya? Entonces, esa relación que les manifiesto, digamos, por ejemplo, ¿no? Puede ser así, 2x, x menos y. Estamos otorgando, ahora fíjense, es de vector contra vector, ¿no es cierto? A ver. Sí, perdón. Ahí, ¿ya? Entonces, esta es nuestra relación ahora. Ahora, ¿cómo se anota en términos operativos? Fíjense, en la parte simbólica. Aquí tomamos un B y aquí le otorgamos su imagen, que sería, en este caso es mayúscula, es f de B. En funciones ya en términos, digamos, simbólicos, esta es una función vectorial.
porque va de espacios vectoriales en espacios vectoriales. Entonces, si tomamos un vector B en L2, entonces su imagen será f de B. Pero cada elemento que está aquí tiene que corresponder a su propio espacio, ¿no? Este, por ejemplo, son pares, estos son ternas. Es decir, que este B es un par, ¿no? Ese B, podemos decir, ¿no? Con B, ¿dónde está este B? Es la pregunta, ¿no? En L2. Entonces, este tiene que ser XY, necesariamente. Entonces, así que este B siendo de L2, ahora nuestro f de B tiene que ser de R3. Y fíjense que tiene 3 componentes, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Porque aquí está separado por los colores, ¿no? Entonces, esta relación que hemos escrito tendría que ser una función vectorial. Y como les decía, podemos hacer, digamos, con unos pequeños ejemplos o análisis. Fíjense qué pasaría si este fuera 1, 2, digamos, pensando en L2. Veamos algunos ejemplos, fíjense. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si B fuera, digamos, 1, 2, ¿no? Entonces, nuestra relación, fíjense, sería así. F de 1, 2, ¿cuánto va a ser F de 1, 2, no? F de 1, 2, entonces, estamos reemplazando en esta parte, ¿no? O si quieren, los reescriben esta función, como que algún rato también vamos a manejar así. Entonces, este va a ser f de xy es igual a 2x, x menos y, ¿no? La misma escritura en realidad, solamente que está cambiada con eso, ¿no? Entonces, fíjense, ¿quién será f de 1, 2? Entonces, colocamos aquí 1, 2, entonces aquí será 1, 1 para x, ¿no? Y este lleva a ser 2. Entonces, ¿cuánto da eso? Fíjense, 2 por 1 me da 2. Y aquí me va a dar 1 menos 2, eso es menos 1. Y aquí me da 2, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa es su imagen, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos, digamos, seguimos haciendo, entonces tendríamos lo siguiente. Aquí lo vamos a montar, ¿no? Digamos, esto es para 1, 2. Si nuestro B fuera, digamos, menos 1, 3, digamos, ahora, entonces, ¿cuánto valdría nuestro f de menos 1, 3? Entonces, ese f de menos 1, 3, pues como ustedes se han dado cuenta, entonces ahora voy a reemplazar esos valores, ¿no? Pues este va a ser menos 1, 3, como me está pidiendo. Entonces este es menos 1, es menos 1, este es 3 y este es 3, ¿no? Menos 1, 3, en sus variables correspondientes. Entonces hago el reemplazo, 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 menos 3 es menos 4, y 3 para y es 3, obviamente. Entonces, esa es su imagen. Entonces, nosotros esta relación podemos seguir avanzando. Podemos hacer incluso el esfuerzo de ver qué pasa gráficamente, ¿no? Digamos, a ver así. Ahí, digamos, haciendo un esfuerzo gráfico para ver cómo se comporta. Digamos, este es el espacio vectorial B. Perdón, en nuestro caso es L2, ¿no? Este es L2. Y este es L3, ¿no? Este espacio está conformado por pares y este por ternas, ¿no? Entonces, su relación o su aplicación va a ser, es la función vectorial. Entonces, si aquí nosotros tenemos 1, 2, pero como vector, o incluso como matriz podemos verlo, ¿no? Porque un vector podemos escribir de manera matricial también, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, eso vamos a hacer ahorita, ¿ya? Digamos, fíjense, tuviera en forma de matriz sería 1, 2. ¿Quién sería su imagen? Esa pregunta, ¿no? Eso sería esto. Así, ¿no? Entonces, de este menos 1, 3. Menos 1, 3. En forma de matriz. ¿Quién es su imagen? Es menos 2, menos 4
3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este enlace que está correspondiendo hace que esta relación sea una función vectorial, ¿ya? Entonces, con las mismas condiciones de existencia y emisión. Eso es una función vectorial. A ver, pasémonos a este otro título que ya es de nuestro interés, el cual dice que es una transformación lineal, ¿ya? Entonces, observe. Dice lo siguiente, transformación lineal, ¿no? La vamos a denotar con las letras TL, transformación lineal, ¿ya? Dice aquí, tenemos dos espacios vectoriales, B y W, y una función vectorial. Ahora, esta es función, ¿no? Una función vectorial. Luego vamos a decir que F es una transformación lineal si cumple lo siguiente, fíjense. Para U y B en B, se cumple lo siguiente. Primer paso. F de U más B es igual a F de U más F de B. ¿Ya? Primera condición. La segunda condición dice F de, bueno, aquí me ha faltado, K, un escalar. Ya tenemos esos elementos, ¿no? Y F de K por U es K veces F de U. Ya, esas son las dos condiciones que exige para que una función vectorial sea una transformación lineal. Una transformación lineal va a ser aquella función vectorial que cumpla estas dos condiciones, ¿ya? Algunos autores, vamos a escribirlo, a ver. Otra notación para esta definición lo incluyen en uno solo y más o menos hacen así. F de Ku más B es igual, dice, a K veces F de U más F de B. Como que haciendo una especie de resumen lo hace, ¿ya? Para no manejar dos cosas. Pero en este caso, como nosotros no es que no seamos expertos, pero de manera, digamos, muy clara podemos manejar ambos, ¿no? Para tener la certeza de que estamos haciendo lo correcto. En realidad, al hacer esto, en realidad están haciendo ambos. Pero algunos autores, como les digo, manejan esta situación, ¿ya? Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, bueno, en este caso podríamos tomar aquella. Aquella es una función vectorial. Entonces, podemos decir lo siguiente. Pruebe que, fíjense, así vamos a colocar. F de XY igual a, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? 2X, X menos Y, y en la tercera compuesta es Y. Dice, es una transformación lineal. Nos vamos a elegir a este, ¿ya? Ahora, aquí fíjense, se tiene una función vectorial F de B en W, ¿no es cierto? Pero un ejercicio puede venir así como esto, digamos, sin hacer referencia a esa notación. Puede venir, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de ver de dónde a dónde va, ¿ya? Pues dice, pruebe, dice, ¿no? Vamos a ver que esta es una transformación lineal. Entonces, prueba. En principio, fíjense, esta notación, este par que está aquí, este XY, como tiene dos componentes, entonces va a ser el conjunto de partida. Y este de este lado, este paréntesis, que sería F de ese par, tiene 1, 2, 3 componentes. Entonces, este sería el conjunto de llegada. Este es el de partida y este es el de llegada, ¿no? Entonces, fíjense, se tiene que F va de R2, como les decía, ¿no? Empieza en 2,
y su imagen es R3, porque aquí me da 3 componentes, ¿ya? Tal que, fíjense, si tomamos aquí un B, entonces este es f de B, ¿no? Y claro, este f de B es este, ¿no? F de B es esta parte, ¿no? Así. Bueno, es una reiteración, obviamente, pero esta es la función vectorial que estamos estudiando. Ahora nosotros nos estamos preguntando si esta es una transformación lineal. Para que sea una transformación lineal, fíjense, tiene que cumplir 2 condiciones, ¿no? Entonces, en ese marco, fíjense, vamos a probar eso. Dice, tenemos esta función vectorial y ahora vamos a probar los 2 casos. Primer caso, entonces. Y se pruebe que es una transformación, ¿no? Entonces, vamos a decir, sean U y B, en este caso, fíjense, para que este sea transformación lineal, toma 2 elementos, pero en B, en el conjunto de partida, ¿ya? 2 elementos toma acá. Pues nosotros tenemos que tomar en este caso, en R2. Y para nuestro trabajo ya más operativo, tenemos que distinguir quién es U y quién es B. Sabemos que son pares, pero le vamos a colocar U, que va a ser A y B, digamos, y este B, estando en R2, que sea A, B, C, C, D, digamos. Son pares, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer cumplir esta condición, la primera. Entonces, nosotros necesitamos, fíjense, en la primera, necesitamos la suma de U más B. Porque f de U vamos a poder hallar como un solo elemento. Pero tengo que hallar U más B. Como son espacios vectoriales, existe U más B, que es la primera condición de espacio vectorial. Además, diremos así. Además, U más B es igual. Y aquí vamos a aplicar nuestros conocimientos de la suma de vectores, ¿no? U más B. Entonces va a ser A más C y B más D. Eso es U más B, ¿no es cierto? Ya tenemos. Entonces ahora vamos a aplicar vamos a probar nuestra primera parte, ¿no? F de U más B, dice. Nosotros tenemos que comprobar que este se puede desglosar como f de U más f de B, ¿ya? Entonces, nos decimos f de U más B, pero U más B es este, ¿no? Perdón, así está bien, ¿no? F de U más B, dice, ¿no? Entonces, U más B, perdón, es este, ¿no? Eso es U más B, lo voy a reemplazar si quiere. Entonces, ahora esto va a ser igual. Entonces, ahí. Este F dice, pero este ya es un par, ¿no? Este es como si fuera, digamos, X. Y este es como si fuera Y, ¿no? Estoy haciendo explícito en esta primera parte, ¿ya? Entonces, fíjense, F de un par está definido como F de un par es el doble del primero, coma, la diferencia de ambos, coma, y el tercero. Esa sería su definición como función vectorial. F de un primero con un segundo. Doble del primero. Este será, según esto, el doble del primero. Así, ¿no? Vamos a usar necesariamente doble paréntesis. Luego dice coma, su diferencia. Su diferencia, dice, ¿no? Y luego dice coma, el segundo, dice, ¿no? Y el segundo en este caso es B más D. ¿Ya? Cualquier duda ahí que ustedes tengan, me van a detener siempre y me dicen, no, ¿cuál hay que aclarar? ¿Ya? Entonces, fíjense, en este paréntesis grande lo que yo hago es un desarrollo. Lo multiplico
Y en esta parte hago lo propio, pero más o menos que en esta parte vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Este menos, como ustedes se darán cuenta, este le va a volver menos y este menos, ¿no? Entonces, cuando este sea menos B, entonces yo lo voy a reunir con A. Entonces este va a ser A menos B. Y al otro le voy a reunir más. Bueno, no, si hacen el desarrollo, va a ser C menos D. Luego se van a dar cuenta por qué, ¿no? Y este lo mantengo, ¿ya? Ahí. Entonces, ahora, este vector de 3 coordenadas lo voy a desglosar en 2 vectores como suma. La primera, fíjense, aquí, y le voy a colocar más, le voy a desglosar en 2, digamos, ¿no? Como vector. Entonces, la primera componente en este caso va a ser 2A. Y la primera componente, este va a ser 2C. Es como que se suman en sus primeras componentes y me aparece esto. Para la segunda componente, este A menos B lo voy a dejar acá. Y este C menos D lo voy a colocar acá. Y para la tercera componente, voy a copiar el B. Y en este caso voy a copiar el D. ¿Ya? Ahora, si alguien todavía no visualiza con precisión esta parte, aquí podemos escribir, fíjense, ¿quién sería f de u? F de u, ¿ya? ¿Quién sería f de u? Si ustedes hacen f de u, bueno, sería f de, en realidad sería u es ab, ¿no es cierto? Si ustedes hacen de ab, según esta definición dice, es el doble del primero, su diferencia, y el segundo. El doble del primero que es A, su diferencia, y el segundo que sería B, ¿no? Este sería f de u, ¿no? Entonces nuestro f de u, eso para que se vea explícitamente lo escrito, había sido 2A, A menos B, y B, ¿no es cierto? ¿Quién es f de B? F de B será, entonces esto es B, es CD, el doble del primero, su diferencia y el segundo. Bueno, este sería f de B, ¿no? Pero obviamente y exactamente eso está ocurriendo aquí. Este paréntesis, entonces, ¿quién es esta pregunta, no? Este 2A, A menos B y B, ¿quién? ¿Cómo se escribe según este comportamiento? Este sería f de u y este sería f de b, ¿no es cierto? Entonces, observen que nosotros, partiendo de aquí, hemos llegado a este lado. Entonces, esa es la primera condición de lo que es transformación lineal. ¿Ya? Entonces, nos faltaría probar este. La segunda parte que corresponde a esta, ¿no? A esta segunda, ¿ya? Ese es el caso 1. El caso 2, acá, ¿ya? En el caso 2, entonces vamos a tomar, fíjense, bueno, acá, aquí nos hemos olvidado algo, pero no importa, fíjense, ¿qué es? Primero voy a necesitar ahora, fíjense, tengo que probar lo siguiente, ¿no? F de K por U, que es la segunda, este es K veces F de U. ¿Ya? Bueno, no, ya para completar mi proceso me he olvidado de hallar K por U. Pero lo vamos a hallar, fíjense, ¿quién es K por U? K por U es K y a U le hemos llamado AB, ¿no? Y este K por U es K por A, K por B. Ese es K por U, ¿ya? Ya, ese es K por U, la parte de arribita, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora en el segundo, dice F de K por U. Entonces digo, F de K por U tiene que ser K veces F de U. Entonces digo, F de K por U es, ¿quién es K por U? Es K A, K B, ¿no? Haciendo esta relación que he escrito. Y luego digo, ¿quién es F de este par? Este par, este es el primero y es el segundo. Según esta definición, dice, es el doble del primero
coma, la diferencia de ambos, y coma el tercero, ¿no? Entonces, aquí dirá, entonces, paréntesis, el doble del primero, coma, su diferencia, coma, el segundo. Entonces, esto será igual. Observen, fíjense que en cada término de esta parte está el valor de K. Nosotros directamente lo podríamos sacar del paréntesis, ¿no? Pero para efectos de explicitación, fíjense, podemos escribirlo así. Este K, como todos son números, entonces este va a ser 2A, y aquí puedo factorizar el K, me quedaría A menos B, y aquí este se queda con KB, ¿no? ¿Ya? Simplemente por un orden nomás. Como este K está en los tres, entonces lo saco fuera del paréntesis, porque ese se llama producto por un escalar en espacios vectoriales, ¿no? Pues ahora aquí esto me ha quedado A, 2A, perdón. Aquí A menos B. Y aquí me queda B, ¿no? Nuevamente, entonces les pregunto, ¿quién es este? F de A, B. F de... F de A, B. Ah, ya, F de A, B. Gracias. Y este, pero en realidad sería F de U, ¿no? Porque AB es el que le hemos llamado en este lado le hemos llamado a este U, AB, ¿no? Está muy bien. Entonces, fíjense que esta es la segunda condición, porque dice F de K por U es K veces F de U. Entonces, cumple, ¿no? Entonces, por tanto, aquí diríamos F es transformación lineal. Es la manera de probar, ¿ya? A ver, veamos si podemos hacer algún otro. Sea, bueno, en este caso, bueno, ahora fíjense, aquí como nota, estos Fs que hemos manejado en términos de lo que es la teoría como función vectorial, ahora nuestro tema es transformación lineal, ¿no? Transformación lineal. Entonces, en matemáticas y en la simbología, normalmente cuando se trabaja con este tipo de expresiones, ya adopta la simbología del término que está en juego, digamos, ¿no? En este caso, tratándose de transformaciones, ya no le llamamos con F, aunque obviamente se lo puede llamar, pero una idea general es que sean ahora transformaciones, ¿ya? Perdón, claro, de ese tipo. Nosotros vamos a utilizar el T, ¿ya? Entonces, sea T, vamos a decir, de las matrices, a ver, de 2 por 2, en los reales, ¿ya? Entonces, vamos a decir, este es una función vectorial. Una función vectorial. ¿Ya? Cada uno de estos dos son espacios vectoriales. Entonces, tal que, dice, tal que T de, como es una matriz, T de A es la traza de A. ¿Ya? Entonces, probar que T es una transformación lineal. ¿Ya? En los reales. Entonces, hay que recordar primero lo que es una matriz de 2 por 2, que es muy obvio, y que es una traza, ¿no? Entonces, eso les recuerdo, fíjense, ¿qué cosa es la traza? Aquí lo vamos a escribir con otro colorcito, a ver. Si nosotros manejamos una matriz A de 2 por 2, digamos con estas letras A, B, C, D, entonces, ¿quién es la traza? La traza de A simplemente es la suma de sus elementos de su diagonal, es A más D. Esa es la traza, recordando de lo que más antes habíamos estudiado en la primera parte, ¿no? En el primer capítulo. Pues la traza de una matriz de 2 por 2, en general es la suma de los elementos de su diagonal. Eso simplemente es la traza. Entonces, ahora aquí lo que me pide, si esta es una transformación lineal, definida así, ¿ya? ¿Por qué está tomando T de A? ¿No? Porque hace rato, por ejemplo, decíamos F de B, ¿no es cierto? Pero este F lo hemos cambiado por T y obviamente este vector,
como vector, ahora le está trasladando como matriz, además de 2 por 2, ¿no? Y claro, su relación era un comportamiento acá. El comportamiento en ese caso es la traza de A. Pero tenemos que atacarle exactamente tal como es una transformación lineal, ¿ya? Porque aquí me dicen, no, pruebe que es una transformación lineal. Entonces, yo diré, prueba. Entonces, ahora, ¿qué necesito? ¿No? Entonces, tratándose de este T, lo que voy a pensar es en la suma de dos elementos. Pero, ¿qué elementos en la situación, no? Los elementos de este primer conjunto. Siempre, ¿ya? Aquí tenemos que tomar elementos. Entonces, aquí diré, sean dos elementos. ¿De qué tipo? Hace rato hemos dicho U y B, ¿no? En este caso serán matrices, obviamente, ¿no? Entonces, tengo que tomar dos matrices, ¿ya? Les voy a decir A y B, ¿en dónde? En M de 2 por 2, en las matrices de 2 por 2. Entonces, voy a solicitar además cómo serían estas matrices, así como hemos hecho en el anterior ejercicio, lo mismo. Fíjense, a ese le voy a llamar, a ver, le vamos a llamar así. A, B, C, D, y a esta matriz de 2 por 2 le voy a llamar, a ver, M, N, P, Q, digamos. Ya, estas son matrices de 2 por 2. Entonces, nuevamente, fíjense, en la definición dice, dice que f de u más b es f de u más f de b, dice, ¿no? Esta es la primera condición de transformación lineal. Y en la segunda dice, pruebe que f de k por u es k veces f de u, dice. Esas son las dos condiciones de transformación lineal. ¿Qué se necesita? La suma y el producto. Bueno, acá tengo dos matrices y además diría aquí, ¿no? Y K, un escalar. Esos son mis elementos que tengo que trabajar. Ahora, como les decía, aquí yo necesito la suma de esos dos elementos y el producto por un escalar. Eso es lo que vamos a escribir acá, ¿ya? Entonces, fíjense, además, fíjense, necesito A más B. Entonces, ¿qué es A más B? Pues acá está, fíjense, sumo, entonces elemento con elemento, ¿no? A más M, B más N, y necesito C más B, bueno, perdón, sin sumo, y D más Q, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, esa es la suma. Necesito ahora K por algún elemento, en este caso lo voy a decir por A. Además, fíjense, necesito K por A. Entonces, fíjense, aquí está A, le multiplico por K, entonces va a ser KA, KB, KC, y luego va a ser K por D. ¿Estamos? Entonces, fíjense, dentro de nuestro orden, estoy tomando algunos elementos para que mi desarrollo sea de manera bien organizada, digamos, ¿bien? Entonces, ahora nos vamos a ir al detalle. Entonces, aquí también tenemos el recuerdo de esto, ¿no? Que la traza simplemente es la suma de los elementos de su diagonal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir? Como este es T de A, entonces va a decir así. Primer caso, T de A más B. Esto tiene que desglosarse para que sea transformación lineal, tendrá que ser igual a T de A más T de B, que es la primera condición, ¿no? Tendremos que hallar eso, en otras palabras, ¿no? Entonces, a tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, decimos, entonces, esto es igual a T de A más B, pero A más B ya lo he escrito. Entonces,
Entonces va a ser A más M, B más N, C más P, D más Q, ¿no es cierto? Eso es A más B, porque ya lo he escrito. Ahora, hago el desarrollo, fíjense. Bueno, antes del desarrollo, dice, cualquier T de A es la traza de ese A, dice. Entonces podemos escribirlo. Entonces tengo que hallar la traza de este mismo, ¿no? Yo sé que es una reiteración, pero hay que hacerlo. AM, BN, y aquí es D más Q. ¿No es cierto? Ahí está, ¿ya? ¿Quién es la traza de esta matriz? Es A más M más D más Q, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque justamente estoy tomando esto, ¿no? La traza de una matriz cualquiera es la suma de sus elementos de su diagonal. Pues he sumado este más este. Esa es su traza, ¿ya? Ahora, en este desarrollo, fíjense, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo desarrollo la traza de A, va a ser A más D. Si yo desarrollo la traza de B, va a ser M más Q. Entonces, teniendo ese caso, entonces yo voy a reunirle A más D. Como todos son sumas, pues puedo hacer lo siguiente, fíjense. Simplemente por asociatividad diré A más D. Y este será M más Q, ¿no? Bueno, en este caso la reunión que hemos hecho de estos elementos es por una conveniencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién es A más D? Entonces, incluso ustedes podrían hacerse así, ¿no? La traza de A, ¿no? Esto digamos muy aparte, la traza de A, entonces, es A más D, ¿no? Y la traza de B, ¿cuánto vale? La traza de B sería M más Q. Obviamente, ¿no? Estos serían las trazas de A más matriz. Pero exactamente aquí tengo A más D. Y entonces, A más D es la traza de A. Y esta es la traza de B, obviamente, ¿no? Pero la traza de A, bueno, un T de A está definido como la traza de A. Entonces, este será T de A y este será T de B. Que es exactamente lo que habíamos escrito con rojo, ¿no? Al inicio. Entonces, dice que T de A más B es T de A más T de B. Entonces, cumple la primera condición, ¿no? La segunda condición dice así. Dice, la segunda condición tendrá que empezar con T de K por A. Y esto, el K tiene que salir afuera. No es escribirlo nomás por si acaso, ¿ya? Entonces digo, este T de K por A es T de, entonces aquí voy a escribir quién es K por A. Pero este K por A ya he hallado aquí, ya me he anticipado a hacer la operación. Entonces este será K por A, K por B, K por C y K por D. Obviamente, ¿no? Entonces, ahora aquí, ¿quién es T de esta matriz? Según la definición es la traza, dice, ¿no? La traza de esa matriz. Entonces solo puedo escribir, esto será la traza de K por A, KB, KC y KD. Entonces, ¿qué es la traza de una matriz? Es la suma de su diagonal. Entonces, esto será K por A más K por D. Estoy sumando la diagonal. Aquí, esto simplemente es una expresión donde yo puedo factorizar K. Pues factorizo K, entonces me quedará A más D, ¿no? Bueno, fíjense que en este caso, en este proceso simplemente es escritura simbólica, pero sin salirse de la definición, obviamente, ¿no? Entonces, este será K, pero este A más D, ¿quién es? A más D es la traza de A. Entonces, esto será traza de A, ¿no es cierto? Esa es su definición.
Entonces, finalmente, entonces esto es K, pero la traza de A es T de A. Entonces, nuevamente les reitero, fíjense, partiendo de este T de K por A, hemos probado que es K por T de A. Entonces, esa es justamente la segunda condición de transformación lineal, ¿no? Entonces, esta también cumple. Por tanto, diremos, ese T que nos hemos de inicio, T, es una transformación lineal. ¿Ya? Por ejemplo, la derivada de funciones es una transformación lineal. ¿Ya? Las derivadas que hemos estudiado son transformaciones lineales. Entonces, fíjense, este conjunto, el conjunto, bueno, el intervalo en realidad, ¿no? El conjunto, si le ponemos del 0 al 1, ya es un intervalo cesado, es un espacio vectorial, ¿ya? Es un espacio vectorial. Ese es un espacio vectorial. Cumple las condiciones de espacio vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a formar, fíjense, nuestra función vectorial? Este es un espacio vectorial. Luego, bueno, así lo vamos a anotar, fíjense, la derivada, hay esta notación, por si acaso, ¿ya? De 0, 1, en 0, 1, ¿ya? Es una transformación lineal. Entonces, la derivada de 0, 1, en 0, 1, tal que, además, aquí para aclaración, ya, además, las funciones de 0, 1, en 0, 1, perdón, así, son funciones continuas. Porque para que haya derivada, tenemos que tomar funciones continuas, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, es una transformación lineal. Es una transformación lineal. Por ahí nos puede haber alguna dificultad en la comprensión. Estamos analizando esto, ¿ya? Dice que es una transformación lineal. ¿Por qué? Fíjense, pues debería de cumplir dos condiciones. Esto, ¿no? Este es ahora nuestro T, ¿no? Pero los elementos que están interviniendo en esta parte ya no son vectores, sino son funciones. Aquí agarras una función y entonces su imagen va a ser D de F. Pero este D es la derivada. Si tomas F, entonces la derivada de la función F, dice. ¿Ya? Entonces, este lo estamos viendo como una función vectorial. ¿Por qué? Porque cada uno de estos son espacios vectoriales. ¿Ya? Entonces, hemos tomado un espacio vectorial. Ahora, ¿cómo cumpliría la primera? Nosotros tendríamos que estudiar el cálculo 1 y hacer esa parte, pero nosotros la vamos a escribir simplemente. La derivada de la suma de funciones. Porque en transformaciones lineales dice f de u más b es f de u más f de b, dice, ¿no? La primera condición. La segunda condición dice f de k por u es k veces f de u, dice. Estas son las condiciones de transformación lineal. ¿Ya? Entonces, cuando menciona aquí la derivada de una, la función vectorial, en este caso, porque son espacios vectoriales, de f, tomado f, entonces le corresponde su d de f, a este d se le llama la función derivada, claro, obviamente con funciones continuas, entonces se define así. Entonces, a ver, ustedes me hacen recuerdo, la derivada de la suma de funciones, aquí es igual, es la derivada de la suma de derivadas, ¿no? Así. Esta propiedad, en realidad, en derivadas la manejamos
La hemos manejado varias veces, ¿no? Y la seguimos manejando, ¿no? Obviamente, en cálculo 2, en cálculo 3, la vamos a seguir manejando porque esa es su definición, ¿no? Si quieren derivar una suma, derivan cada una, ¿no? Lo mismo está diciendo acá, ¿no? Y además dice, la derivada de una constante por una función, porque este es un escalar, ¿no? Entonces es la constante por la derivada de la función. Observen que esta situación, entonces, que estas dos cosas cumplidas en esta función de funciones continuas, entonces, siendo esta la derivada, cumple las dos condiciones de linealidad. En todo caso, se dice que D es una transformación lineal. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Fíjense, cuando en cálculo o en otras materias de más nivel, digamos, no hablamos de transformación lineal, sino hablamos de operadores lineales. Ahorita vamos a hacer las diferencias, ¿ya? Otro caso, fíjense, otra situación, no lo vamos a explicitar, ¿ya? Otro caso serían las integrales para funciones, ¿no? Bueno, tendríamos que definir el espacio vectorial, todo eso. En el caso de las integrales, bueno, aquí le ponemos en el caso de las integrales. Entonces, vamos a escribir directamente, ¿ya? La integral de f más, que así no lo vamos a escribir, ¿ya? Bueno, escribimos nomás lo que corresponde, ¿no? De f de x más g de x de x, ¿no? Entonces, para que la integral sea una transformación lineal, entonces sería así. La integral de una suma, ¿qué es igual? A la suma de sus integrales, ¿no? Entonces, fíjense que esta notación aquí coincide con las notaciones que tienen que ver con transformaciones lineales. Y el segundo caso, ¿qué pasaba cuando decíamos la integral de una constante por una función? ¿Qué pasa con la constante? Sale fuera de la integral. Y aquí tenemos f de x, ¿no? Entonces, en este caso de las integrales también serían transformaciones lineales, ¿no? Entonces, son transformaciones lineales. Obviamente, ¿no? Son transformaciones lineales, ¿ya? Ahora, aquí como observación nosotros lo vamos a colocar, porque no estamos estudiando obviamente matemáticas, pero diremos lo siguiente. Fíjense, la transformación lineal f de b en b doble, ya es una transformación lineal, coma, donde b es igual a b doble, ahora con su definición propia obviamente, nos decimos lo siguiente, si nosotros igualamos esto, es decir, ahora, bueno, este t le cambiaremos, por favor, ¿ya? Este t, ¿no? T está t. Donde b es b doble, entonces se convertiría en t de b en b, ¿ya? Entonces, esta expresión que es transformación lineal, con esta condición, ya no se va a llamar propiamente la transformación lineal, aunque cumple las condiciones, pero le llamamos operador lineal. Operador lineal. Esto para curiosidad, digamos. Y solamente les vamos a explicar y en algún momento les vamos a usar para su, entonces decimos sea t de b en b doble una transformación lineal. Tengo una transformación lineal y dice lo siguiente, entonces
lo vamos a reunir en uno solo, ¿ya? Primero, dice el t de 0, de un vector 0, me va a dar el 0, ¿ya? ¿Qué más? A ver, esa es, digamos, la transformación 0 se llama, ¿ya? Luego también tenemos lo siguiente. T de menos U es menos T de U. ¿Ya? El escalar sería, aquí el escalar sería menos 1, ¿no? Es como si estuviese saliendo el escalar, ¿no? T de U menos B es T de U, dice, menos T de B. Obviamente que en estos casos hacemos la reiteración para que no quede dudas, ¿ya? Aunque este también viene de lo que es una transformación lineal por su escalar, ¿no? Y su escalar sería menos 1, se apoyaría en este, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso, por ejemplo, como referencia. ¿Qué más? A ver, tendríamos... bueno, esos serían los casos especiales para transformaciones. Bueno, no lo vamos a mencionar como teorema, porque no estamos estudiando, como les decía, esta parte. Entonces, tenemos algunas transformaciones. Entonces, digamos, tendríamos, vamos a reiterar aquello, ¿ya? Pues T de, bueno, acá tengo anotado, T de B en B doble, tal que, entonces, este será T de B, le corresponde el 0, el vector 0, siempre en este caso son espacios vectoriales, el 0, ¿ya? A este se le llama la transformación 0, por ejemplo. Todos los elementos que aquí maneja les manda al vector 0, ¿no? Siempre sus flechas van al vector 0, eso está diciendo. Y luego tengo la transformación identidad. Tengo T de B, en realidad este, como les decía, puede ser un operador lineal, tal que T de B es B. Entonces, bueno, este por si acaso es la transformación 0. Esta es la transformación identidad. Es decir, a este le manda al 0, a este le manda el mismo, su idéntico. ¿Sí? Esta es la transformación identidad. Existe la transformación dilatación y contracción. Dice, T de B en B, tal que T de B es igual a K por B. Entonces, con K mayor que 1, entonces esta es la transformación dilatación, ¿ya? Como en la parte de vectores, ¿no? Cuando la multiplicábamos por un K a un vector, entonces el vector crece, ¿no? Entonces esto se dilata, decimos, ¿no? Esta es una transformación de ese tipo. Y si especificamos para el caso de la transformación contracción, que sería así, tal que T de B, lo mismo, K por B, pero el K en este caso va a estar entre 0 y 1, ¿no? Porque si el K fuera 1, entonces sería la identidad. Entonces a esta transformación se le llama transformación contracción. En el caso de vectores, por ejemplo, se contrae cuando está, si este fuera un medio, por ejemplo, en vez de aquí le colocan un medio, entonces los reduce a la mitad, por ejemplo, ¿no? ¿Ya?